Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En San Francisco, el folclore nacional tuvo un cultor que durante las décadas de 1940 y hasta mediados de los 70 fue un referente por sus condiciones para la danza, el zapateo y la interpretación con bombo y quena. Se trata de Benjamín Nievas, el Chango Nievas, como se lo conocía artísticamente, o Chachín Nievas, como lo llamaban sus familiares y amigos. Hijo de un ferroviario riojano y madre puntana, había nacido el 15 de marzo de 1919. Con su familia vivió en Barrio Sarmiento, más precisamente en Santa Fe y Dante Alighieri, donde había una casa baja de las típicas de los barrios construidas en los años 20, con un gran patio de tierra y muchos árboles. En ese ambiente, Nievas empezó a despuntar el gusto por el folclore. Pensó en una superación de sus aptitudes y se trasladó a Córdoba, donde se perfeccionó para regresar y comenzar a entregar su arte. Nilda Nievas, su hermana y compañera de danzas durante muchos años, llena de satisfacciones y con recuerdos que la acompañan, lo memora así. ¿Y esa pasión que él tenía por el folclore, de dónde le venía? Creo que nació con la pasión por el folclore. Y era tal la locura que tenía que vivía con el folclore. Era folclore, era amor. El arte para él era su vida. Como que lo desarrollaba muy bien, porque era un muchacho que era simpático, un muchacho siempre con una sonrisa amplia, lleno de amor para todo. Trabajar para ayudar al que necesitaba, como esas palabras de él que decía, llévalo vos, ¿yo para qué? Cosas que hoy se encuentran muy pocos, que trabajan para entregar lo poco o mucho que ganaban a otra persona que lo necesita. Y él lo realizaba, él lo hacía de esa manera. ¿Él era quenista? Sí, al último toca quena, que tocó hasta con la nariz la quena. Esta que acá todavía tengo que ver uno que toque la quena con la nariz. Pero él era lleno de amor, pero un señor bailarín, un bailarín que cuando él salía lo hacía con tanto amor que te quedabas ahí. Te quedabas esperando eso que decían, pero bravo, que te salía esa palabra, ¿viste? Porque era una cosa, ya te digo, dentro de su sencillez, creo que, no sé, tengo que ver un bailarín así con tanto amor, con tanta dulzura para el desempeño de las danzas. ¿Y también daba clases? Pues por supuesto, daba clases gratis, a la cual sacaba chicos grandes, sacó grandes bailarines aquí, que luego formaron conjuntos, pero él no cobraba, siempre era así, desinteresado totalmente, que es muy difícil de encontrarlo hoy. ¿Viste? Es muy difícil.
La humilde casa de los Nievas en barrio Sarmiento recibió la visita de muchos artistas de la música nacional, del tango y el folclore. Pero también estuvieron allí el director de cine Armando Bo y la actriz cinematográfica Diana Ingro para comer un asado, porque a los 30 años Chachín ya era muy conocido en la región y había filmado escenas de una película con ellos en la zona de Brinkmann. En el Archivo Gráfico y Museo Histórico está la documentación del contrato que el Chango Nievas firmó para rodar escenas de un zapateo en la película Con el sudor de tu frente, que en el año 1949 se filmó en Brinkmann, con dirección de Román Viñoli Barreto, producción de Armando Bo y la actuación de Diana Ingro. ¿Cómo eran esos bailes que se armaban en el patio de la casa, patio de tierra, con árboles, en barrio Sarmiento? Bueno, ese vendría a ser, eran ensayos que se realizaba ahí. Como no se tenía otro lugar, entonces se hacía en ese gran patio de tierra. Entonces ahí sí que era la polvareda, como quien dice, cuando zapateaban, se levantaba la polvareda. Teníamos que regar antes para que no se levante tanta tierra, porque también te voy a decir, se zapateaba. Al levantar tierra, como quien dice, ¿viste? Porque es la verdad, era así. Entonces era una cosa que nos quedó en ese recuerdo en el barrio para todos los vecinos que estaban todos a la orilla mirando era como si estuvieran mirando un espectáculo, porque conocían mucha gente ahí también. Claro. ¿Y vos cuándo te incorporaste al elenco del Chango Nievas, como bailarina? Bueno, como bailarina con 12 años. Y ya como primera bailarina, ya con 15. ¿Viste? ¿Y cuánto tiempo duró eso? Siguió. Desde los 12 no dejé de bailar. Siguió hasta que pude llegar a primera bailarina. Yo no empecé como primera bailarina. Resultaba difícil él tomarme como primera bailarina por ser su hermana. No le gustaba mucho que fuera su bailarina. Pero luego, al ser su primera bailarina, estar tan contactada con él, se ve que adquirí un poco más que las demás bailarinas. Me nació lo que le había nacido a él, ese amor inmenso al folclore, al cual yo lo llevo adentro. Hoy también, yo escucho cualquier lugar que paso, que siento los ritmos de algo de folclore que se está perdiendo muchísimo, soy capaz de pararme y escucharlo porque me conmueve, que me lleva hasta para caerme, se me caen las lágrimas de escuchar eso. Los años que tengo, me pasa lo mismo, no seré la misma bailarina de antes, pero lo llevo tan dentro de mí que hoy ya va acompañado con otra cosa que no tendría que ser, con las lágrimas, que antes era toda alegría, algarabía, palmas, 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 y hoy desgraciadamente te lleva a las lágrimas porque te trae esos recuerdos que han sido muy lindos antes, pero hoy ya es más unido un poco a las tristezas, ¿cierto? A la tristeza por recordar esas cosas tan lindas y no tenerlos. La Embajada del Chango Nievas incursionó en infinidad de festivales locales, provinciales, nacionales y hasta en Brasil, Chile y Bolivia. Y tuvo una estrecha relación artística con el bailarín Santiago Ayala, el Chúcaro. El barrio Sarmiento fue un barrio muy unido, un barrio sencillo, un barrio de gente trabajadora, toda, qué sé yo, que fue para nosotros como si fuéramos todos hermanos. Nos uníamos todos, veníamos todos, nos ayudábamos entre nosotros. Era un barrio así. En los últimos años de él se dedicó a la fabricación de bombos. ¿Cómo llega a eso? Llega a eso porque tuvo un preinfarto, al que le impidió seguir bailando, porque no podía agitarse. Entonces, como él siempre, mientras bailaba, también tocaba instrumento, un ratito cada cosa. Hasta el piano tocaba. Con 2 dedos, pero tocaba hasta el piano. Entonces empezó con el bombo, la quena, que era un señor de la quena, y como bombista lo quería llevar Horacio Guaraní,
lo quiso llevar a toda costa y no quiso por su conjunto, por sus chicos, o sea, no, por mis chicos, se quedaba por sus chicos, ¿cierto? Entonces tiene un ataque nuevamente, que ya fue bastante serio, al cual definitivamente ya tiene que dejar el folclore, todo, arriba de la mesa tiene que dejar quena, bombo, todo, porque estaba su salud. Entonces él siguió como gran bohemio, siguió concurriendo a la peña, estaba la peña a la posta, a tocar quena o bombo con un grupo de amigos, pero ya no ser contratado, ir a una presentación, no. Iba a las peñas libres, como para entretenerse, como para seguir con lo que a él tanto le gustó, al cual se daba cuenta que no llegaba. Cuando se le hizo la despedida, que él se retira del folclore, él mismo dijo: hermana, esto no será esta fiesta tan grande que me hicieron los amigos, que yo ya estoy por entregar el rosquete. ¿No será que esto, fíjate, me murió? Él era lleno de amor, pero un señor bailarín, un bailarín que cuando él salía lo hacía con tanto amor que te quedabas ahí, te quedabas esperando eso que decía, pero bravo, que te salía esa palabra, ¿viste? El chango nieva, para ambiente folclórico, el chango nieva, para los amigos chachín. El doctor Guido Gandolfo fue un distinguido profesional, docente, activo dirigente social y político de San Francisco. Era nativo de Brinkman y en 1997 publicó su libro Chacarero. En ese relato, recuerdo de su infancia en la zona de Brinkman, Gandolfo se refirió a los almacenes de ramos generales que en nuestra región nacieron con el asentamiento de los primeros núcleos poblacionales de inmigrantes, quienes debían realizar largos trayectos en lentos carros, atravesando parajes desolados para vender su cosecha y proveerse de regreso de las mercaderías imprescindibles. Por la evolución del trabajo agrícola y por la mayor necesidad de obtener provisiones, el modesto boliche y almacén fue también creciendo. Los pequeños negocios que surgieron junto a las incipientes poblaciones con el paso del ferrocarril se instalaron a su vera, cerca de las estaciones. La clientela de los negocios de ramos generales estuvo constituida principalmente por inmigrantes, pero también fueron clientes muy importantes los nativos de la zona. Cuando alude a los negocios de nuestra región en los finales del siglo XIX y comienzos del XX, Gandolfo enumeró el primer negocio de ramos generales fue el instalado por los hermanos Francisco y José Mozo, a unos 3 kilómetros al norte de Plaza San Francisco,
donde operaron hasta 1910. Los hermanos Bernardo Juan, Bartolomé y Santiago Bertelo inauguraron en 1889 la Casa de Ramos Generales, que pasó en 1898 al pueblo Estación San Francisco. De este comercio se conserva todavía el edificio original, más que centenario, que fue sucesivamente Casa de Comercio, hasta que hace unos 20 años se dividió en varios pequeños negocios y una discoteca. Estas publicidades de 1915 cuentan qué ofrecían los almacenes de entonces, que incluían grandes patios para el estacionamiento de carruajes, para que allí almuercen los viajeros y descansen los caballos. Entre las antiguas casas de Ramos Generales de San Francisco se encuentran 3 cuyos edificios aún existen: Bertelo, en 25 de Mayo y Moreno; Casa Ripamonti, que desde 1934 pasó a ser Atilio M. Godino, en Iturraspe y Vélez Sarsfield; y desde 1927 Casa Marini, en Boulevard 25 de Mayo, que luego fue Casa Buero, Romero Buzo y Compañía, y una sucesión de comercios que han extendido el uso del inmueble hasta el presente. El relato de Gandolfo habla también de la confianza extrema que había entre algunos de los clientes y los comerciantes. Era la base de esas transacciones que se realizaban las más de las veces sin el dinero contante y sonante. A propósito, afirmó Gandolfo, caben algunas anécdotas que demuestran la complaciente relación entre el negociante y el chacarero. Las compras se anotaban en la libreta y el pago se efectuaba una vez por año después de levantada la cosecha y sin intereses. Si ésta fracasaba, se prorrogaba por 1 o 2 años más. Cumplidos los pagos, previo regateo, el comerciante daba aún al cliente la consabida yapa o regalo. Podemos agregar que la yapa fue una costumbre que aún los almaceneros de San Francisco, al menos, solían entregar a los chicos que hacían los mandados domésticos, en especial cuando la compra incluía dulces. Bueno, yo recuerdo de que se trabajaba mucho, tal es así que el domingo casi que no era domingo, por ejemplo. El domingo era un día de que la gente de los alrededores iba a la misa, cumplía con la misa, y después pasaban en la casa Gagliardi en una gran mesa donde se servía un vermut para todos los clientes de la casa, y quedaban a veces hasta las 12 o después de mediodía
todos haciendo como una mesa común de amigos. Siendo un pueblo tan reducido, tan chico, nos conocíamos todos y todo era una gran familia. Y esta gente que venía los domingos, que venía a misa, sí, de paso iba al almacén de Ramos Generales a comprar. Y hacían las compras generales, pero no compraban una cosa chica, por ejemplo, piezas enteras de tela para hacer cosas. Y era un negocio donde se surtía también para la gente que buscaba formalizar un acontecimiento como un casamiento o algo. Mi abuela, que era modista, le aconsejaba los encajes y las telas suizas para hacerse los trajes que ella misma diseñaba. Sí. Bien. Y en cuanto a alimentos, así, ¿qué se compraba? De todo, y todo mucho importado, mucho, muchísimo importado. ¿Y tenían algunos clientes que no pagaban en el momento, anotaban en la libreta? No, casi ninguno, se anotaba en una libreta que me parece que era como un hule negro, era la libreta. Y bueno, y se sumaba y lo pagaban y nadie faltaba, nadie hacía cosas indebidas. Y se buscaba cuando se hacía la cosecha. Aparte era muy completo los ramos generales. Lo que abarcaba era almacén, herrería, joyería, ropa de vestir, óptica, y después había cosas elementales como de la construcción, por ejemplo, todos elementos de la construcción, arena, porra, todo eso estaba en el patio en otra sección. ¿Era el único almacén de Ramos Generales en Zenón Pereira? Después salió otro que era Contardi. Era una familia Contardi que también tuvo una casa de Ramos Generales. Y muchos años después estuvo una familia Pérez. Que después ellos se retiraron. Ahora, 50 años como la nuestra, era toda una vida. Y eran familias enteras que venían a comprar y llevaban mercadería de muy buena calidad. ¿Cuándo tuvo origen el almacén de Ramos Generales de Gagliardi? ¿Y el fundador quién fue? Mi abuelo, pero mi abuelo era un italiano que se radicó en Brasil. Y en Brasil, en San Pablo, conoció a mi abuela, que era Bonfilioli, y se casó con ella y después vinieron a la Argentina y ahí instalaron en este pueblito de Zenón Pereira una casa de Ramos Generales. ¿Ustedes venían por alguna circunstancia a San Francisco en algún momento? Sí, mi padre se manejaba con los bancos de acá, con todo lo de acá. Tomaban el tren en la estación de trenes de Zenón Pereira y acá bajaba su bicicleta mi papá y hacía todas las diligencias en bicicleta. ¿Y cuándo cierra la casa Gagliardi? Cierra en el año 1950. Con todos los honores. ¿Por qué cierra? Y porque después de 50 años mi abuelo había fallecido y mi papá y familia vinimos a vivir a San Francisco porque yo quería estudiar, no había secundario en ese tiempo en el pueblo y entonces había que mudarse a otro lugar. Pero ya después de 50 años estaba cansado también mi padre, ¿no? El pueblo todavía hoy dice, sí que no está más la casa Gagliardi, que tenía de todo, porque mi abuela, aparte de vender la mercadería, que era el alma del negocio, era una persona de buen gusto y mucha vida exterior, porque conoció muchos países y conocía cómo tratar a la gente y cómo serle útil.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.